Saludos cordiales. Mi nombre es Evelyn Valeria Méndez Játiva. Soy del segundo semestre de la carrera de Psicología de la Universidad Técnica del Norte y hoy les voy a hablar sobre los procesos del desarrollo de la personalidad. ¿Qué es la personalidad? La personalidad es el conjunto de rasgos y cualidades como por ejemplo las creencias, las actitudes, las formas características de interactuar con personas que se van formando durante la vida de cada individuo. Entonces, ¿es correcto llamarlo proceso? Pues bueno, más bien la personalidad se va formando por etapas, es decir, según cada etapa de la vida en la que nos encontremos, nuestra personalidad se va desarrollando y va cambiando de acuerdo a esta. Pues bueno, aquí les voy a hablar sobre estas 7 etapas que son la infancia, la etapa preescolar, la niñez media, la adolescencia, la juventud, la madurez y la vejez. Y cómo los factores cognitivos, conductuales y emocionales influyen en la personalidad. Bueno, antes de comenzar a describir las distintas etapas, he colocado aquí un glosario con palabras que veremos a lo largo del video y de la presentación. Estas palabras son animismo, que es la creencia de que todo lo que se mueve tiene vida. Centración, tendencia a concentrarse en un solo aspecto, situación o dimensión de objeto. Corregulación, paulatinamente ir generando cooperación y compartir la responsabilidad en previsión a la adolescencia. Dualismo, en un dominio dado existen dos tipos o categorías de cosas o principios fundamentales. Materialización, creencia de que los objetos y personas pensados y soñados son reales. Metacognición, conocimiento, concientización, control y naturaleza de los procesos de aprendizaje. Metacomponentes, procesos de control de orden superior. Pericia, habilidad para resolver con acierto, facilidad y rapidez algo que entraña cierta dificultad. Periodo sensoriomotor, periodo en que el bebé se relaciona con su entorno a través de sus percepciones físicas, su acción motora directa. Prosocial, acciones que suelen beneficiar a otros. Bueno, como primera etapa tenemos a la infancia, de la que podemos mencionar que el desarrollo cognitivo designa el crecimiento y el perfeccionamiento de los procesos intelectuales. Según Piaget, esto ocurre en una serie de etapas que comienzan con el periodo sensoriomotor. El proceso de adaptación desarrolla y modifica los esquemas del infante. El niño introduce cambios pequeños en los patrones de sus actos para acomodarlos a objetos nuevos. En el desarrollo cognitivo del niño, el juego con objetos es importante y pasa por etapas identificables. Comienza por exploraciones simples y después se convierten en exploraciones más rigurosas, en la que el infante intenta utilizar los objetos de manera correcta, lo cual al final se convierte en una realidad. La imitación comienza a los 2 meses. Entre los 6 y 7 meses, el niño imita los gestos y las acciones con bastante exactitud. La permanencia del objeto es la conciencia de que las cosas existen en el tiempo y en el espacio, estén o no a la vista. Esta conciencia la adquiere el niño en forma gradual entre los 8 y los 18 meses. El seguimiento de los objetos y la búsqueda de los que están escondidos presentan una secuencia predecible. El niño capta la idea de la permanencia de la persona un poco antes que la del objeto. Los infantes de muy corta edad parecen tener una poderosa memoria visual. La representación simbólica se manifiesta en la simulación, que comienza entre los 6 y los 12 meses de vida. Los infantes de corta edad examinan lo que ven y oyen en busca de los usos que los objetos permiten. El desarrollo cognitivo se realiza dentro de un contexto social. Los niños son guiados en la comprensión y en la adquisición de habilidades por compañeros más conocedores. Este aspecto del desarrollo lo subrayó Vygotsky,
¿Quién pensaba que le damos sentido a nuestro mundo solo al aprender los significados compartidos con quienes nos rodean? También podemos mencionar que los infantes son capaces de percibir algunas categorías del mismo modo que los niños mayores e incluso que los adultos. Bueno, como aspecto social o emocional, pues podemos mencionar que los investigadores han identificado 6 etapas en el desarrollo emocional del infante y del preescolar. Las conductas de apego son las que favorecen la cercanía con una persona en particular. El niño y el cuidador deben comportarse en formas que propicien el apego. Según Bowlby, el ser humano nace con conductas programadas que favorecen la cercanía y responsividad de los padres hacia los hijos. Las conductas de apego del niño y de la madre evolucionan en forma gradual y recíproca. La ansiedad ante extraños y ante la separación aparece hacia los 7 meses de edad. Durante este periodo, el niño se vuelve de súbito tímido y receloso de los extraños y le molesta quedarse solo. De acuerdo con la hipótesis de la discrepancia, el niño sufre ansiedad cuando identifica desviaciones de lo conocido o de lo esperado. A los infantes también les llegan a afectar la referenciación social o las señales emotivas que emite su madre. Bueno, como segundo punto tenemos a la etapa preescolar. Durante la etapa preoperacional, el preescolar amplía su conocimiento del mundo mediante sus crecientes habilidades lingüísticas y de solución de problemas. La etapa preoperacional se divide en el periodo preconceptual, que es de los 2 a los 4 años, y en el periodo intuitivo o de transición, que es de los 5 a los 7 años. El pensamiento en la etapa preoperacional se caracteriza por el animismo, que lo mencionamos antes, y por la materialización, que también lo mencionamos antes. Estas dos características provienen del egocentrismo, que es la tendencia a ver y entender las cosas desde un punto de vista personal. El pensamiento racional se desarrolla más durante el periodo intuitivo, pero los niños todavía están dispuestos a utilizar el pensamiento mágico para explicar las cosas. La representación simbólica, que es el uso de acciones, imágenes o palabras para representar objetos u hechos, comienza al final de la etapa sensoriomotora y se perfecciona en la etapa preoperacional. El pensamiento del preescolar es concreto, no entiende las abstracciones, es además irreversible, es decir, que ve los sucesos como si ocurrieran en una sola dirección. Se caracteriza por el egocentrismo y la centración. Los niños pequeños tienen una idea rudimentaria de las secuencias causales. Los niños también juegan de varias formas. Estos juegos pueden ser de distintas maneras y con distintos beneficios. Por ejemplo, el juego de movimiento incluye actividades como correr, saltar y hacer cabriolas. El juego brusco ofrece la oportunidad de ejercitarse, de liberar energía, además de que ayuda a aprender a controlar los sentimientos y los impulsos y a evitar las conductas incorrectas. El juego con el lenguaje permite a los niños practicar el dominio de la gramática y las palabras que está aprendiendo. Otros tipos de juegos son, por ejemplo, el juego dramático, que es con el que los niños preoperacionales mayores prueban sus conocimientos sociales, o el modelamiento, los deportes, los rituales y el juego competitivo. El juego favorece el desarrollo cognitivo porque brinda al niño la oportunidad de explorar los objetos físicos y que conozca mejor algunos conceptos como tamaño, forma y textura. El juego de los niños se va volviendo menos egocéntrico con el paso del tiempo. Bueno, respecto al aspecto emocional, podemos mencionar que los estilos de crianza se basan en el control de los padres, los restrictivos que son los progenitores y su calidez, que es el afecto y la ternura que les brindan. La psicóloga clínica Diana Baumrind identificó 3 estilos de crianza,
que son el autoritativo o con autoridad, el autoritario y el permisivo. Además, algunos padres pueden llegar a ser indiferentes con sus hijos. Bueno, la frustración puede provocar una conducta agresiva en el niño contra la fuente que la genera o contra otra persona u objeto, pero no por fuerza tiene ese efecto. Estas agresiones pueden ser físicas o verbales. Por lo regular, la agresión física se intensifica al inicio del periodo preescolar y disminuye después conforme la va reemplazando la agresión verbal. El castigo también puede originar la tendencia a comportarse de manera agresiva, sobre todo si es duro y frecuente. La observación de modelos agresivos puede influir de manera profunda en la conducta antisocial, sobre todo cuando el observador percibe una semejanza con el modelo o cuando lo considera poderoso o competente. La conducta prosocial, es decir, las acciones que suelen beneficiar a otro, comienzan a aparecer en el periodo preescolar. Muchos estudios han demostrado la influencia que el modelamiento tiene en la conducta prosocial. Esta también se mejora con la representación de los roles. Respecto a los padres y los hijos, también podemos mencionar que la interacción recíproca entre los progenitores y los hijos influye en la atmósfera de la vida familiar. Lo ideal es que ni unos ni otros dominen a la familia en todo momento. Mediante el diálogo y la interacción constantes, progenitores e hijos llegan a aceptar algunas metas compartidas. Los hermanos también influyen mucho en el desarrollo de la personalidad del niño. Las principales dimensiones de las relaciones fraternas son la rivalidad, el apego, la seguridad, la cercanía y la fantasía compartida. Respecto a la tercera etapa, que es la niñez media, podemos mencionar que gran parte del desarrollo cognitivo se realiza en la escuela. Muchas habilidades cognitivas, lingüísticas y perceptuales maduran e interactúan en formas que hacen más fácil y eficaz el aprendizaje. La capacidad del niño para recordar listas de objetos mejora en forma notable entre los 5 y los 7 años. Esta es la edad en que suele aprender los procesos de control, las estrategias y las técnicas que mejoran la memoria. Entre estos procesos figuran el repaso, la organización, la elaboración semántica y la imaginería mental. La metacognición designa los procesos intelectuales que le permiten al niño vigilar su pensamiento. Se adquiere durante la niñez media. Los niños en edad escolar aprenden a leer y a escribir, formas de la comunicación simbólica que le permiten mediar las relaciones entre el mundo externo y sus pensamientos y sentimientos. En opinión de los psicólogos educativos, el niño necesita dominar 6 clases de pensamientos, que es el recordar, repetir, razonar, reorganizar, relacionar y reflexionar. Se ha comprobado que los métodos de aprendizaje cooperativo mejoran el desempeño general. En la niñez media, el niño se forja imágenes cada vez más estables de su persona y su autoconcepto se vuelve mucho más realista. Conforme va creciendo, el niño se forma una imagen más compleja de las características físicas, intelectuales y de su personalidad y de las de los demás. La autoestima indica el hecho de verse a uno mismo bajo una luz positiva o negativa, y durante el periodo escolar guarda estrecha correlación con el aprovechamiento académico. Según Piaget, el sentido moral de los niños se desarrolla en 2 etapas. En la etapa del realismo moral, que son los primeros años de la niñez media, donde los niños piensan que es necesario obedecer todas las reglas. La etapa del realismo moral se dan cuenta de que las reglas pueden cambiarse cuando sea necesario. Según Maccoby, el niño se adapta de manera óptima cuando sus padres favorecen la corregulación, es decir, cuando paulatinamente van generando la cooperación y comparten la responsabilidad en previsión de la adolescencia.
Respecto a lo emocional, pues podemos mencionar que el estatus en el grupo que se tenga repercute en la opinión que el niño tiene de sí mismo. Los niños rechazados tienden a ser muy solos y suelen culpar a otros de sus acciones insatisfactorias. En ocasiones el niño muestra una conformidad excesiva con las normas del grupo. Suele tener sentimientos de inferioridad y un ego poco fuerte. Parece más dependiente y ansioso que los otros. También la conformidad adquiere especial importancia al final de la niñez media. El preadolescente casi siempre experimenta una gran necesidad de pertenencia, de sentirse aceptado y de formar parte de un grupo. Bueno, hemos llegado a la adolescencia. La mayoría de los adolescentes alcanzan el nivel del pensamiento operacional formal, que es abstracto, especulativo e independiente del entorno y de las circunstancias inmediatas. También muestran mayor capacidad para planear y prever las cosas. Sternberg indica tres componentes del procesamiento de la información: los metacomponentes, los componentes relacionados con el desempeño y los componentes relacionados con la adquisición del conocimiento. Gracias a estas habilidades, el adolescente resuelve los problemas y hace inferencias de manera más eficaz que los niños de edad escolar. Los adolescentes se sirven de sus habilidades en desarrollo para actividades intelectuales y morales que concentran en ellos mismos, su familia y el mundo. Esto puede influir en la relación con sus padres, pues para muchos investigadores la adolescencia es un periodo en que los padres y los adolescentes negocian nuevas relaciones. El adolescente empieza a interesarse más por los problemas sociales, políticos y éticos. Su conocimiento del mundo se va perfeccionando cada vez más y aplica el análisis racional a estas cuestiones. El adolescente desarrolla una forma de egocentrismo en la que no distingue entre sus intereses personales y los de los otros. La adolescencia ha sido considerada tradicionalmente como un periodo de crisis y de estrés. Sin embargo, la mayoría de los adolescentes están bien ajustados y no tienen grandes conflictos con progenitores, compañeros ni consigo mismos. Aunque la distancia emocional entre los adolescentes y sus padres sí tiende a aumentar, pero no por fuerza genera rebeldía ni rechazo de los valores familiares. La formación de la identidad es un proceso lento y complejo de autodefinición. Al definir su identidad, los adolescentes deben negociar el límite entre los diversos puntos de vista de parientes y de compañeros. Eh, También se ha identificado cuatro estados de la identidad, que es la exclusión, la difusión, la moratoria y consecución de la identidad. El estado de un individuo dependerá de si ha pasado o no por un periodo de toma de decisiones denominado crisis de identidad. Bueno, durante la adolescencia aumenta considerablemente la importancia de los grupos de compañeros. Las redes de compañeros son indispensables para la adquisición de las habilidades sociales. Muchos adolescentes son muy sensibles respecto a su apariencia, pues cuando su autoimagen no corresponde a la ideal que ven en los medios, a veces se someten a dietas o regímenes rigurosos de acondicionamiento físico. El interés por la imagen corporal puede ocasionar trastornos de alimentación como la anorexia nerviosa o la bulimia. Bueno, pues respecto a la juventud, la mayoría de las personas alcanza el máximo nivel de vitalidad, fuerza y resistencia en la juventud. El funcionamiento de los órganos, el tiempo de reacción, la fuerza, las habilidades motoras y la coordinación sensoriomotora son óptimos entre los 25 y los 30 años de edad. Después empiezan a disminuir de manera paulatina. Se considera que el rasgo distintivo del pensamiento adulto es la forma flexible en que se emplean las capacidades cognitivas que ya se poseen. Un estudio realizado con estudiantes universitarios reveló que estos al principio interpretan el mundo y sus experiencias educativas de una manera autoritaria y dualista, pero poco a poco comienzan a aceptar e incluso a respetar la diversidad de opiniones.
A su vez, esta perspectiva relativista es empleada por una etapa en que hacen compromisos y afirmaciones personales respecto de ciertos valores y puntos de vista. La adultez también es una serie de periodos en los que hay que realizar algunas tareas del desarrollo. En la juventud, las tareas suponen sobre todo la formación de una familia y afianzarse en el ejercicio de una profesión. En la madurez se concentran en conservar lo que se logró en años anteriores y en ajustarse a los cambios físicos y familiares, pero eso lo veremos en la siguiente diapositiva. Los jóvenes se encuentran a menudo en un periodo de transición a una mayor independencia en los aspectos emotivo, funcional, de las actitudes y de los conflictos. Los individuos logran parte de su identidad personal como miembros de una pareja relativamente estable. La transición a la paternidad o la maternidad exige numerosas adaptaciones y ajustes, como los cambios de identidad y de vida interior, modificaciones de roles y de relaciones en el matrimonio, cambios de roles y de relaciones entre generaciones, modificaciones de roles y de relaciones fuera de la familia y nuevos roles y relaciones como padre o madre. La madre normalmente ajusta su estilo de vida y da prioridad hacia la maternidad. Con mayor frecuencia, los varones intensifican su esfuerzo laboral para llegar a ser mejores proveedores. Varios factores influyen en la eficacia del ajuste de los nuevos progenitores. Entre estos figuran el apoyo social, la felicidad conyugal durante el embarazo, la autoestima de los progenitores y las características del hijo. Bueno, como sexta etapa tenemos la madurez o la adultez media. La madurez es el tiempo en que comenzamos a hacer un inventario de la vida. Al examinar su vida, unos se sienten eficientes y competentes, pero otros sufren. La mayoría de las personas conservan un nivel estable de desempeño intelectual, general hasta bien entrada en la séptima década de su vida, pero muestran gran variación en su crecimiento y deterioro intelectuales. El deterioro de la inteligencia fluida parece relacionarse con la complejidad de nuestra vida. La estimulación ambiental, la satisfacción con la vida, una familia intacta y valores similares y factores similares contribuyen a mantener las capacidades intelectuales. Conforme la gente va envejeciendo, las habilidades que exigen rapidez se vuelven cada vez más difíciles. La pericia compensa el deterioro cognitivo que se va durante la madurez. Los expertos reconocen rápida y fácilmente los patrones y los relacionan con los procedimientos y respuestas correspondientes. El tiempo de reacción y las habilidades motoras suelen disminuir, aunque el desempeño se mantiene bastante estable gracias a la práctica y la experiencia constantes. Entre los cambios internos cabe mencionar la reducción de la actividad del sistema nervioso, la rigidez y el encogimiento del esqueleto y la pérdida de elasticidad en la piel y en los músculos. La frecuencia de la actividad sexual en general disminuye en la madurez. No obstante, muchos individuos sanos disfrutan de una vida sexual satisfactoria. En el caso de muchos adultos, estos redefinen la sexualidad y conceden mayor importancia a diversas expresiones físicas, como por ejemplo los abrazos, el tomarse de la mano y las caricias. Numerosos estudios recientes aportan pruebas de que la madurez es un periodo muy variado y diverso. La etapa de la madurez y los años posteriores pueden resultar complejos en extremo, porque las personas tienen hijos adolescentes o adultos, así como padres ancianos. Las personas de edad madura sirven de puente entre la generación más joven y entre la generación anterior. A menudo son los guardianes de la estirpe, pues preservan los rituales familiares, celebran los logros, conservan viva la historia familiar, etc. Las relaciones con los hijos adultos incluyen, entre otras cosas, lanzarlos a la vida independiente. Se trata de una transición importante para los progenitores. Pueden sentirse tristes durante esta, pero una vez que los hijos se hayan marchado, disfrutarán de más libertad, intimidad e ingreso
discrecional. La mayoría de las personas de edad madura llegan a ser abuelos en esta etapa. Y aunque este rol es individual, el abuelo cumple 4 funciones, que es la de estabilidad. Está presente en momentos de emergencia, sirve de árbitro y conserva la memoria histórica de la familia. También las amistades son a menudo parte central de la vida de las personas maduras, pues satisfacen muchas necesidades emocionales básicas de las personas mayores cuyos hijos ya crecieron o de los adultos que enviudaron. Para finalizar, tenemos como última etapa la vejez o la adultez tardía. En general, los sentidos se vuelven menos eficientes con los años. Muchos ancianos tardan más tiempo en percibir y en procesar un hecho por medio de los sistemas sensoriales. Muchos suponen que el intelecto de los ancianos se deteriora de modo automático, pero casi todas las capacidades mentales permanecen relativamente intactas, aunque se observa una reducción en la rapidez del procesamiento cognitivo. Con entrenamiento es posible compensar esta pérdida. El almacenamiento sensorial y la memoria a corto plazo cambian poco con la edad, pero se deteriora la memoria a largo plazo. Con una instrucción cuidadosa y un poco de práctica, los ancianos pueden mejorar su capacidad de retención. Las expectativas psicológicas, la salud mental y otros factores influyen de modo profundo en el funcionamiento cognitivo de los ancianos. Con frecuencia los que creen que quedarán desválidos y dependerán de la gente terminan por hacerlo. La depresión es común en la senectud, en parte por la pérdida de los seres queridos y de los amigos. Cerca de 1 de cada 4 personas puede suponer que sufrirá discapacidad y que habrá de ser institucionalizada. Muchas más necesitarán un poco de asistencia médica, social y en la vida diaria. Estos servicios pueden ofrecerlos los centros de atención diurna, donde perciben cuidados limitados y regresan a casa por las noches. Los ancianos que gozan de buena salud disponen de otras opciones, como las comunidades de retiro. Sin embargo, casi todos los adultos quieren pasar sus años de jubilación en su propia comunidad y de preferencia en su casa. Bueno, entrando a lo emocional, podemos decir que la actitud que se haya tenido hacia el trabajo también influye en estos años, pues se da la jubilación. Entonces, respecto a los sentimientos relativos a la jubilación, quienes se han consagrado al trabajo, la jubilación significa abandonar su vida anterior. Llega a ser un paso muy difícil para quienes nunca han encontrado la satisfacción personal fuera del trabajo, en pasatiempos y en otras actividades. Casi todos los adultos afirman tener contacto frecuente con sus hijos y con sus nietos. Por lo regular, asumen la responsabilidad de ayudarles cuando lo necesitan. Los roles del abuelo o abuela se consideran casi siempre los más satisfactorios en la vejez. A los bisabuelos les encanta desempeñarlos. Los ancianos que necesitan ayuda en la vida cotidiana suelen apoyarse mucho en su familia. Si al llegar a la vejez sobrevive el cónyuge, este suele ser el cuidador. Y el estrés afecta mucho más a las esposas que cumplen esta función que a los maridos. La comparación social, o sea, evaluarse uno mismo y la situación personal en función de otros, influye de manera profunda en la actitud de los longevos. Los que al mirar en retrospectiva se sienten satisfechos con el significado de su vida adquieren un sentido de integridad personal, pero en cambio, quienes no ven sino errores, oportunidades desperdiciadas y fracasos, adquieren un sentido de desesperación. En parte, el ajuste a la vejez incluye la necesidad psicológica de recordar acontecimientos pasados y de reflexionar sobre ellos. Bueno, con esto he terminado. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.